vas a asegurar tu salud en Opportunity Insurance. Opportunity Insurance se basa en el cuidado de su familia manteniendo una buena salud. Se avecina el periodo de inscripción de Obamacare. Debemos tomar conciencia con respecto a su salud y su cobertura. Llámenos a los teléfonos que están en pantalla y le guiaremos a través de todo el proceso. Opportunity Insurance es una compañía de familia. Tenemos todos los tipos de seguros: auto, comercial, vida y casa. Opportunity Insurance. Opportunity Insurance. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Estamos conversando vía Skype desde Caracas con el economista José Toro Hardy. El tema de la economía en Venezuela, de esta crisis, de este hueco en el que ha caído el país. Pepe, háblanos si hay una salida viable para esto dentro de los términos económicos, es decir, dentro de lo que es viable realmente en economía, y también de la reunión que comienza mañana, la reunión de la OPEP, si hay alguna salida ahí para Venezuela, alguna luz. Claro, bueno, fíjate, claro que esto tiene salida. Lo que pasa es que la salida pasa por la salida del gobierno. Se trata de que hay que cambiar el modelo económico. Y para poder cambiar ese modelo económico hay que cambiar el modelo político. Dentro de este sistema socialista que el gobierno ha querido implantar, pues el resultado es que no funciona la economía y por lo tanto Venezuela ha caído en una situación deplorable. La realidad es la más dura, es muy dura, y la realidad es la que va a terminar imponiendo las condiciones. ¿Cuál es esa realidad? Mira, la realidad es que tenemos la inflación más alta del mundo, probablemente en el orden por encima del 700%, eso que los economistas llaman hiperinflación. La realidad es que vamos a tener una contracción de la economía, una caída del Producto Interno Bruto que puede estar entre el 10 y el 12%. La realidad es que la escasez en Venezuela ha llegado a niveles intolerables para la población. Cada mañana tú ves en los automercados gente, larguísimas colas que ha pasado la noche haciendo cola, esperando que abran el automercado al día siguiente a ver qué se consigue. La realidad es que el aparato productivo está detenido. La realidad es que se espera que para el mes de enero infinidad de empresas ya no puedan abrir sus puertas, porque el gobierno ha venido decretando aumentos del sueldo mínimo y aumentos en remuneraciones como Zetatica, etcétera, que las empresas no tienen cómo pagarlo. Y no tienen cómo pagarlo porque ellos tienen los precios de venta controlados. Y como tampoco pueden despedir gente, porque está congelado también el mercado de trabajadores, la única alternativa que le queda a las empresas es cerrar sus puertas, y en enero y febrero vamos a ver una mortandad terrible de empresas en Venezuela. La realidad es que el ingreso petrolero se está viniendo a pique, y Venezuela depende absolutamente del ingreso petrolero. El 97% de todos los dólares que le ingresan al país provienen del petróleo. De manera que esto es una realidad absolutamente terrible, y es una realidad que a la hora de la verdad es la que va a marcar el rumbo que va a tomar Venezuela. ¿Qué se va a discutir en la OPEP mañana? Fíjate, desde 1982, cada vez que los precios del petróleo bajaban, los países de la OPEP se reunían y acordaban manipular artificialmente la oferta petrolera, es decir, se distribuían cuotas de producción para bajar la producción y de esta manera lograban que el precio del petróleo subiera. Y eso funcionó para los gobiernos bastante bien. El problema es que llegó un momento en que los países consumidores dijeron que ellos no iban a aceptar que los países de la OPEP manipulasen la oferta y estipulasen precios para el petróleo, que es un producto tan vital que afectaba profundamente sus economías. ¿Qué hicieron las naciones consumidoras? Primero empezaron a crear aparatos eléctricos que consumen mucho menos energía. Hoy tú ves en cualquier nevera, en cualquier aparato de aire acondicionado, en cualquier motor, todos consumen mucho menos electricidad que antes. Los automóviles consumen mucho menos electricidad que antes. Hoy en día hay automóviles eléctricos que no consumen gasolina. En fin, el ahorro energético por esa vía es muy alto. El segundo ahorro que hicieron los países consumidores viene de promover agentes alternos de energía. Por ejemplo, la energía eólica, la energía nuclear, la energía de biomasa, que es renovable, en fin. Pero
al fin, después, una serie de tecnología que es para producir petróleo, lograr producir petróleo en su propio territorio de un tipo de rocas que antes no eran accesibles. Eso es lo que se llama el shale oil, el petróleo de lutitas. Las lutitas es un tipo de roca, un tipo de formaciones que están llenas de petróleo entre sus poros y entre sus capas. Ese era un petróleo que antes no era accesible, pero con el desarrollo de una nueva tecnología que se llama el fracking, las petroleras logran perforar el pozo y por vía de presión hidráulica producir una fractura de las rocas de ese tipo de lutitas para que liberen el petróleo y el gas que contienen. Por esa vía, la producción petrolera aumentó enormemente y el resultado fue que los precios del petróleo empezaron a bajar porque la oferta estaba aumentando rápidamente en momentos en que la demanda mundial de petróleo no crecía, porque sigue habiendo una fuerte desaceleración de la economía mundial desde más o menos del 2008. ¿Qué es lo que pretenden algunos países de la OPEP? Venezuela a la cabeza de ellos. Venezuela lo que pretende es que la OPEP vuelva a aplicar recortes de producción. Pero otros países como Arabia Saudita dicen que no están dispuestos a hacerlo, porque si lo hacen y sube el precio del petróleo, eso a quien va a beneficiar va a ser fundamentalmente a los Estados Unidos, que tiene las mayores reservas de petróleo de lutitas del mundo. De hecho, como el petróleo de lutitas es más costoso de producir que el petróleo convencional, cuando los precios del petróleo bajaron, se congeló, se paralizó de alguna manera la producción, las nuevas inversiones en petróleo de lutitas. Si la OPEP llegase a tener éxito mañana y eso hace que suba el precio, inmediatamente se vuelve a estimular la industria del petróleo del fracking, y eso podría poner en producción el yacimiento más grande que hay, de que se acaba de encontrar en los Estados Unidos, que es el Midwest Wolfcamp en Texas. La sola entrada en producción de ese campo volvería a abarrotar los mercados de petróleo y a la larga el petróleo bajaría mucho más. Pero esa era la opinión de Arabia Saudita. Por otro lado está la opinión de otros países de la OPEP. Irán dice que ella no está dispuesta a recortar producción. Irán se le venían aplicando sanciones debido a que se temía que estuviese desarrollando armamento atómico, y eso provocó una muy fuerte caída de su producción petrolera. Hoy en día Irán dice: yo no estoy dispuesto a recortar producción. Irak dice lo mismo. Irak dice: mira, yo en medio de mi territorio tengo una guerra con ISIS, yo necesito recursos, yo no puedo recortar producción. Nigeria dice aproximadamente lo mismo, Libia dice aproximadamente lo mismo, de manera que entre los países de la OPEP no pareciera haber un consenso para que se produzca un recorte de producción. Ahora bien, por otra parte, se había llegado a una suerte de acuerdo en Argelia hace aproximadamente 2 meses con Rusia. Y Rusia, que es el otro gran productor mundial de petróleo, había dicho que si los países de la OPEP recortaban producción y además ninguno de ellos aprovechase las circunstancias para aumentar la producción, ellos estaban dispuestos a congelar su propia producción. Ejemplo que estaba dispuesto a seguir también Azerbaiyán. Bueno, no pareciera que haya un acuerdo dentro de los países de la OPEP para recortar la producción, y por lo tanto tampoco pareciera que haya un acuerdo con Rusia para congelar su propia producción. Si eso es así, pues la reunión de mañana de la OPEP no va a ser exitosa como quiere Venezuela, y eso podría llegar a producir una fuerte caída de los precios del petróleo. Se estima que para la cesta venezolana podrían caer por debajo de los $25, lo cual agravaría considerablemente la situación económica de Venezuela. ¿Y a cuánto está calculado el presupuesto, Pepe? El presupuesto estaba calculado a $30 el barril, pero a $30 el barril, suponiendo que iban a aumentar considerablemente la recaudación fiscal, cosa que no es así, y al mismo tiempo contando con financiamientos externos, cosas que tampoco se van a dar, porque ningún banco internacional puede prestarle dinero a un país que aprobó un presupuesto de manera al margen de la ley. No fue aprobado por la Asamblea Nacional, sino por el Tribunal Supremo de Justicia, que no tiene facultades para hacerlo. Cualquiera que le preste dinero a Venezuela en esas condiciones, si de algo puede estar seguro, es de que no lo va a cobrar, y por lo tanto nadie le va a prestar dinero a Venezuela. Pero volviendo un poco a la reunión de la mañana, se plantea un escenario, el escenario de que no se logra el consenso y por lo tanto los precios bajan. Pero vamos a ir al otro escenario, Patricia.
vamos a suponer que Venezuela logra convencer a los demás países de que recorten producción. Y entonces que la OPEP recorta lo que se aspira a 720.000 barriles diarios y que Rusia congele su propia producción y Azerbaiyán también. En ese caso, eso podría producir un repunte del precio petrolero hasta unos $60 el barril, pero para el barril Brent, para Venezuela, para la cesta venezolana, eso supondría unos $45, que son insuficientes. Pero a $60 el barril, eso permitiría que una cantidad inmensa de petróleo, vía fracking, vía petróleo de lutitas a los Estados Unidos, pudiese entrar al mercado. Y el resultado sería que el mercado se vería otra vez inundado de ese tipo de petróleo y poco tiempo después los precios bajarían. En otras palabras, Patricia, estamos en el peor de los mundos. Las políticas irracionales del gobierno de Venezuela colocaron a Venezuela dentro de un callejón sin salida. Pareciera que no hay, desde el punto de vista económico, ninguna salida. Bueno, con este sistema, quiero agregarte, Patricia, sí, que además de ese panorama sombrío que se presenta en materia económica, en los próximos días vamos a ver otro panorama en lo internacional muy grave. Es que Venezuela va a ser excluida del Mercosur. Ya los demás socios del Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, anunciaron que van a retirarle el voto a Venezuela y que Venezuela podría quedar como miembro sin derecho a voz ni voto. De manera que políticamente eso sería también devastador para el gobierno de Venezuela. pero sin embargo ellos están aferrados, Pepe, y entonces eso a mí me recuerda a la misma situación en Cuba. En Cuba ocurrió lo mismo y ahí estamos contando 60 años de dictadura y de una crisis económica terrible, de una población pobre en su totalidad, sin recursos, y entonces uno se pregunta si Venezuela va por el mismo camino. Yo pienso que no, Patricia, y te voy a decir por qué. Cuba fue un caso excepcional. Cuba solo pudo existir un Fidel Castro y una Cuba en la cumbre, en la cúspide de la Guerra Fría. Cuando la Unión Soviética había alcanzado la cúspide de su poderío militar y de su poderío económico, y había colocado cohetes nucleares en Cuba que puedan alcanzar todo el territorio norteamericano, y ante la posibilidad de una tercera guerra mundial, el presidente Kennedy y el presidente Khrushchev llegaron a un acuerdo. ¿En qué consistió? La Unión Soviética retiraba los cohetes de Cuba, los Estados Unidos los retiraba de Turquía, al mismo tiempo los Estados Unidos se comprometía a no intervenir ni hacer nada porque cambiase el gobierno en Cuba. Mientras tanto, la Unión Soviética le dio un apoyo masivo económico a Cuba para sostener a Fidel Castro y a su régimen en el gobierno. Bueno, esa situación no está planteada en Venezuela. No hay una guerra fría en el mundo a estas alturas. No existe ninguna posibilidad de que nadie quiera venir a prestarle ese auxilio financiero, ese auxilio económico a Venezuela para mantenerla en pie. Ni China está dispuesta ya a seguirle prestando más dinero a Venezuela. Todas las calificadoras de riesgo soberano del mundo colocan al país en una situación deplorable. No hay nadie que le quiera prestar a Venezuela. De manera que el escenario cubano solo se pudo dar en momentos en que estaba la cúspide de la Guerra Fría, la alternativa a una tercera guerra mundial, y eso no está planteado en Venezuela. En Venezuela lo que tenemos es un país, un gobierno que desde el punto de vista económico colapsó y que desde el punto de vista político tiene al 80% de la población en contra, de acuerdo con todas las encuestas, y que desde el punto de vista geopolítico y desde el punto de vista internacional han caído todas las máscaras. Hoy tú te encuentras que la OEA simplemente está tratando de darle un chance al diálogo, pero que si Venezuela no permite, si el gobierno venezolano no cumple con el diálogo, bueno, sencillamente la OEA terminará por marginar también al gobierno venezolano, tal como en los próximos días el Mercosur va a marginar al gobierno venezolano. No es comparable, Patricia, la situación de Cuba de aquel momento, cuando la Revolución Cubana, con la comparación con la situación de la Venezuela de hoy. Bueno, Pepe, lo único que resolvería esto sería una salida de este gobierno, y hemos visto como todas las posibilidades pues se han ido bloqueando, ¿no? Y ya estamos casi a final de año. Bueno, pero mira, yo creo que las realidades terminan por imponerse, porque al mismo tiempo se le han ido bloqueando todas las posibilidades económicas del gobierno.
todas las posibilidades económicas, políticas y sociales. Esto solamente un régimen de fuerza podría más o menos mantener por un tiempo muy limitado, porque ellos también están sometidos a presiones y a divisiones internas mucho más graves que las que pueda estar padeciendo la oposición. Bueno, esperemos que sea así, Pepe, porque lo que uno ve día a día además es simplemente el sufrimiento de todos los venezolanos. Más Es allá de la terrible. macroeconomía, ¿no? Es el sufrimiento de todos los venezolanos. Es terrible y es creciente. Esto es una especie de... la inflación y la crisis económica venezolana es un animal vivo que cada día crece, engorda y devora a los venezolanos y sobre todo a los venezolanos más pobres. Dime una cosa, ya para terminar. ¿Tú tienes información de si el gobierno está consciente de la crisis y quiere seguir más allá de eso? ¿O simplemente hay una inconsciencia o un vamos a seguir pese a todo? ¿Qué criterios hay entre los pocos economistas que tiene el gobierno ahí trabajando? Bueno, mira, ahí hay por supuesto muchas tendencias. Hay un grupo que están conscientes de la gravedad de la situación y que consideran que es indispensable buscar una salida que permita que la economía pueda mantenerse y subsistir. Hay otro grupo en el otro extremo que son absolutamente dogmáticos y que piensan que no, que las cosas en ese sentido lo que hace, eso es lo que ellos querían provocar una crisis total para poder tener al país totalmente dominado en medio de esa crisis. Y dentro de ellos hay todo tipo de tendencias. Si alguien está sometido a enormes divisiones son precisamente los grupos oficiales, mucho más que las divisiones que pudieran existir por el lado de la oposición. Bueno, nos toca seguir esperando y viendo a ver qué pasa. Gracias, Pepe, por habernos atendido. No, a la orden siempre, Patricia, y estoy convencido, te lo vuelvo a repetir, de que las realidades son duras y terminan por imponerse. Y si me permites un segundo más, te quiero decir que ese es el ejemplo de toda la América Latina. La América Latina estuvo plagada de dictaduras por allá en la década de los 80. ¿Qué pasó? Cuando aquellas economías dejaron de funcionar y las inflaciones llevaron a la situación donde ya no eran viables las economías, todos aquellos dictadores lo que terminaron haciendo fue llamando a los partidos de oposición y decirles si ustedes no aprueban leyes de amnistía, yo convoco elecciones y las respeto. Y por esa vía salieron las dictaduras de Brasil, de Uruguay, de Argentina, de Perú, de Bolivia, de todos, de Ecuador, todos ocurrió lo mismo. Todas las dictaduras de la América Latina después de la década de los 80 cayeron sin disparar ni un tiro. El único caso donde hubo una semana de violencia fue en Paraguay, con el caso del cuñado de Stroessner, que le dio un golpe a su cuñado Stroessner. Pero eso no ocurrió en América Latina. Exactamente lo mismo ocurrió en todos los países de Europa Central y de Europa Oriental, en la órbita soviética, cuando las economías dejaron de funcionar, y en aquel caso por una situación muy parecida a la de Venezuela, porque los precios del petróleo habían caído y la Unión Soviética no pudo seguirla subsidiando. Todos aquellos gobiernos se enfrentaron a marchas gigantescas de pacíficas, por cierto, y los ejércitos de aquellos países nunca se atrevieron a disparar de las personas que marchaban pacíficamente, y todos los gobiernos de Europa Central y de Europa Oriental, todos los gobiernos de la órbita socialista, cayeron sin disparar un tiro. Cayó el muro de Berlín, cayeron los gobiernos de Checoslovaquia, de Polonia, de Hungría, todos. El único caso donde un presidente quiso recurrir a la violencia fue en Rumania, y el presidente, ¿cómo se llamaba? Fue apresado por el propio ejército y fusilado en televisión. Incluso el ejército de la Unión Soviética, que era el ejército más radical del mundo, el ejército rojo, como se le llamaba, no estuvo de acuerdo con las medidas que estaba aplicando el Glasnost y la perestroika de Gorbachev y le dieron un golpe de Estado. El jefe de la oposición en aquel momento, que era Yeltsin, convocó una inmensa marcha pacífica en la Plaza Roja, y el ejército rojo radical comunista no se atrevió a dispararle a la gente y sencillamente tuvieron que traer de regreso a Gorbachev. Gorbachev convocó elecciones y se cayó el comunismo en la Unión Soviética. Es más, se desintegró la Unión Soviética en 15 países diferentes sin que ni siquiera se llegase a disparar ni un solo tiro.
Bueno, siempre se dijo que la economía era lo que iba a tumbar y acabar con el chavismo, así que esperemos que sea eso, Pepe. Gracias. Esperemos que ocurra todo bien. Ok. Gracias. Bueno, escucharon ustedes este análisis bien detallado del economista José Toro Hardy. Vamos a ir a un corte y regreso más de Agárrate. Si estás haciendo algún trámite legal en los Estados Unidos, es muy importante hacerlo con profesionales calificados. Es por esto que te recomendamos los servicios de First Step. En First Step te realizamos tus traducciones certificadas para trámites migratorios como asilos políticos y visas de talento. Traducimos tu título universitario y todos los documentos académicos para que puedas validar tus conocimientos. Contamos además con excelentes intérpretes simultáneos para tus citas anti-inmigración y la corte. Si necesitas conseguir trabajo y no manejas el inglés, te ayudamos a crear tu resumen de manera efectiva y profesional. Contrata los servicios de First Step por el teléfono que ves en pantalla y obtén un descuento en tu primer servicio con la palabra clave Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo.